Hola, soy la doctora Eliana Hernández, residente del primer año de neurocirugía, y en esta ocasión vamos a conversar en la Cátedra de Semiología Neurológica 2 sobre los síndromes radiculares y los síndromes medulares. Este es el contenido que vamos a tratar. Vamos a hacer un breve recuento anatómico, luego vamos a hablar sobre la etiología de los síndromes medulares y radiculares, las diferentes causas, y luego vamos a ir especificando o describiendo cada uno de estos síndromes. El síndrome radiculomedular, la lesión medular aguda, la sección medular, hemicesión medular, la lesión centromedular. Y por último vamos a hablar sobre los síndromes radiculares, específicamente las radiculopatías de L4, L5, S1 y las cuatro diferencias entre las radiculopatías cervicales. Vemos aquí que el compromiso de la médula, ¿verdad?, se puede hacer de forma aguda o de forma crónica, y esto puede realizar diferentes tipos de sintomatologías dependiendo del caso. La médula es el lugar por donde pasan casi todas las aferencias sensitivas y las eferencias motoras que provienen del encéfalo. Tiene una longitud de 45 centímetros que se extiende desde S1 hasta el disco intervertebral de L1 y de L2. Limita hacia arriba con la decusación de las pirámides y hacia abajo se extiende, como acabo de decir, hasta el disco intervertebral de L1 y L2. Terminando luego con el filum terminal, que es una prolongación de pía madre que recubre al cono medular y que luego se prolonga y que llega hasta el conducto sacro. La cola de caballo corresponde al conjunto o la parte que sigue después del cono medular, que está constituido por las últimas 10 raíces nerviosas que van desde L2 hasta C1, como podemos observar aquí, y se disponen a cada lado del filum terminal. Para poder entender para poder fijar la clínica de estos síndromes y sus diferentes comportamientos, es bueno hacer un breve recuento anatómico de cómo es la segmentación o la distribución citoarquitectónica a nivel de un corte transversal de la médula espinal para los haces ascendentes y descendentes que se encuentran conformándola. Podemos ver aquí el fascículo corticoespinal anterior y el fascículo corticoespinal lateral, que el anterior se encarga de transportar las fibras descendentes, o sea, las fibras eferentes, a nivel del cordón espinal anterior, y transmite los impulsos hacia el sistema motor voluntario. De igual forma lo hace el fascículo corticoespinal lateral en el cordón lateral y tiene una distribución somatotópica, siendo desde más central hacia más lateral la distribución cervical, dorsal, lumbar y sacra. El fascículo espinotalámico, tanto el anterior como el espinotalámico lateral, es aquel que se encarga de transmitir las fibras de sensitivas para el dolor y para la temperatura, es decir, las fibras termoalgésicas. El fascículo espinocerebeloso anterior, que lo podemos ver aquí, es el que se encarga de transmitir las fibras de la sensibilidad de la propiocepción inconsciente que van dirigidas hacia el paleocerebelo, y específicamente transmite la información desde los miembros inferiores y la mitad inferior del tronco. El fascículo espinocerebeloso posterior, aquí también he señalado el fascículo cúneo-cerebeloso, aunque no está descrito en la imagen, tiene el mismo comportamiento que los dos anteriores, que transmite la propiocepción inconsciente dirigida hacia el palocerebelo. Lo único es que el espinocerebeloso posterior lleva las fibras desde los primeros desde el tronco, o sea, de los segmentos torácicos y de los primeros segmentos lumbares, y el fascículo cúneo-cerebeloso envía las fibras cervicales y las primeras 6 torácicas, y el anterior es el que envía las fibras de las últimas vértebras torácicas y parte de las lumbares. Los fascículos cuneatos
cuneiforme de Burdach y el cuneiforme de Gol, Gracilis de Gol o el fascículo delgado, son los encargados a nivel del cordón posterior de enviar la sensibilidad de la propiocepción consciente. O sea, se encargan de transmitir la batiestesia, la palestesia, el tacto discriminativo, etc. El fascículo más central o más medial, que es el fascículo delgado de Gracilis, se encarga de enviar las fibras a partir del sexto segmento dorsal hasta T12. Y el fascículo de Burdach lo hace desde T1 hasta C6. Las diferentes causas que pueden producirnos los síndromes medulares o un síndrome radicular se agrupan en estos 6 grandes tipos. Pueden ser anomalías congénitas como un dirrafismo espinal o la diastematomelia, lesiones vasculares que pueden ser desde malformaciones hasta procesos como hemorragias o infartos medulares, las lesiones expansivas tumorales intra, extra, durales, la siringomielia, las patologías degenerativas como las protrusiones discales y la estenosis del canal medular, ya sean cervical o lumbar, y las patologías inflamatorias, que pueden ser infecciosas o no. Dentro de agrupándose en ellas las infecciones por virus, hongos, bacterias y parásitos, y las no infecciosas en donde se encuentra la esclerosis múltiple. Ahora vamos a iniciar con el primer tipo, con la primera característica o la primera patología. Es el síndrome de la lesión radiculomedular, que es secundaria a una lesión que afecta principalmente o inicialmente a una raíz nerviosa y que a medida que se hace extensiva va comprimiendo la médula, ocasionando una lesión de la misma. Esta es una lesión que se aloja dentro del canal raquídeo y los síntomas inicialmente son dolores en el segmento que pueda estar afectado y que luego por la compresión espinotalámica contralateral secundaria a la distorsión que ocasiona la lesión sobre la médula espinal se produce debilidad homolateral y luego se hace bilateral, asociado a trastornos sensitivos sacros, parecias que van desde los miembros inferiores y ascendiendo, y pueden haber la presencia de reflejos de liberación medular como Babinski y reflejos osteotendinosos vivos. Causas de estos pueden ser neurofibromas o meningiomas a nivel, dentro del canal espinal. Dentro de los síndromes de lesión medular aguda, en donde se agrupan la gran mayoría de los síndromes de hemisección medular, centromedular, etc., existen dos entidades muy importantes de diferenciar, que son el shock medular y el shock neurogénico. El shock medular, que puede tener una duración posterior a un traumatismo de 24 horas, incluso postergarse hasta 4 semanas, se caracteriza por la presencia de parálisis flácida, incontinencia esfinteriana, abolición de la sensibilidad, y esto que se debe a la interrupción de las influencias de los centros superiores que están mediadas por el tracto corticoespinal, tectoespinal, rubroespinal, vestíbuloespinal, etc. Y como muestra aquí, es posterior a un traumatismo. El shock medular no es lo mismo que el shock neurogénico. Pero cuando la lesión medular se encuentra en niveles altos o en niveles cervicales, esta puede ir asociada al shock neurogénico, que constituye una pérdida del tono vasomotor simpático, o sea, una alteración en las vías simpáticas, en donde esta misma alteración va a producir una pérdida del tono vasomotor y de la inervación simpática del corazón, manifestándose clínicamente con bradicardia y vasoplejía, es decir, hipotensión secundaria a vasodilatación que no responde a líquidos. Dentro de los síndromes medulares agudos tenemos al síndrome de transección medular completa o el síndrome de sección medular. Los síntomas que van asociados a este síndrome son la pérdida de la sensibilidad,
que es secundaria a una interrupción de los tractos ascendentes de las columnas posteriores y de las columnas laterales. Déficit motor bilateral, que generalmente es 2 o 3 niveles por debajo del nivel de la lesión y es asociado a atrofia en estadios avanzados. Déficit esfinteriano por interrupción de las vías autónomas descendentes. La aparición de reflejos patológicos por liberación del segmento, los segmentos medulares superiores por la pérdida del control del tracto córtico-espinal, y la reflexia cutánea y la reflexia profunda secundario a la lesión de las vías de la sensibilidad profunda y superficial. ¿Qué puede causar este síndrome? Trauma vertebral, compresión medular, lesiones vasculares y procesos como mielomalacias, mielitis transversas y heridas por arma blanca, incluyendo también, en otro apartado, las heridas por arma de fuego. El síndrome de hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard es el síndrome en donde hay una lesión de la médula en donde se afecta solamente una mitad lateral de la misma. Este tiene las características que están aquí descritas. Sin embargo, las más importantes son las señaladas en azul. Del lado donde ocurre la lesión en este paciente, teniendo en cuenta que esta sería la cara anterior de la médula y esta la cara posterior de la médula. Una lesión que entonces estaría ubicada del lado izquierdo. En este lado de la lesión, el paciente va a presentar, o en el lado de la lesión, va a presentar un déficit motor que es secundario a la afectación de las neuronas que están a nivel de la columna gris anterior y por la interrupción del tracto córtico-espinal que desciende del mismo lado. La presencia de piramidalismo, como lo es el reflejo de Babinski, la pérdida de los reflejos cutáneos abdominales y la pérdida de los reflejos cremasterianos en el hombre. La presencia de anestesia táctil epicrítica, secundario a la pérdida de la sensibilidad de los cordones posteriores. Sensibilidad profunda abolida, también secundario a la pérdida de la interrupción de la vía de la sensibilidad posterior, que se caracteriza o se expresa clínicamente con abatiestesia y apalestesia. Y del lado contralateral, el paciente tiene atermoalgesia. La función motora está conservada porque no se han tocado estas fibras y la sensibilidad profunda también se encuentran conservadas del lado de la lesión. Ahora, ¿por qué el paciente presenta atermoalgesia? Esta afectación se debe a una interrupción de las fibras de la termoalgesia que se han decusado y que, bueno, se interrumpe su curso hacia el encéfalo. En cambio, las fibras de la sensibilidad epicrítica y de la sensibilidad profunda del otro lado no se ven afectadas porque aún no ha sido, de este lado no han sido, como aquí se muestran conservadas porque no han sido aún decusadas. O sea, la termoalgesia es la que se ve afectada del lado contralateral. ¿Qué lo puede causar? Mielitis, traumatismos y esclerosis múltiple. En el síndrome de la lesión centromedular es aquel que ocurre por una afectación a nivel en el centro de la médula, que se expresa principalmente por alteración de la sensibilidad termoalgésica, por la destrucción de las fibras que decusan a nivel del centro de la médula y el déficit motor que es característico a nivel de las extremidades superiores y del tronco. Esto principalmente por la organización somatotópica que ocupa el tracto córtico-espinal, como no sé si recordamos, voy a regresarme un momento, el tracto córtico-espinal que había dicho que tenía una organización de central hacia, de la parte medial hacia la parte lateral que abarcaba primero los segmentos cervicales, dorsales, lumbares y por último los sacros. Entonces, en el síndrome centromedular, como la lesión va desde el centro hacia la periferia, se van a ver primeramente afectados los miembros superiores y el tronco. ¿Qué lo puede causar? Mendimomas, astrocitomas y siringomielia.
El síndrome medular posterior es aquel que se caracteriza por una lesión de los haces espinales posteriores, que se caracteriza clínicamente por una pérdida de la sensibilidad profunda, o sea, de la propiocepción con apalestesia y balestesia, anestesia táctil epicrítica y ataxia de la marcha, que es un tipo de ataxia mixta en donde hay, o sea, un tipo de ataxia dinámica y estática. ¿Qué lo puede ocasionar? El síndrome medular posterior, una oclusión de la arteria espinal posterior, el tabes, o sea, la sífilis que ocasionaría el tabes dorsal y la esclerosis múltiple. Un síndrome principalmente sensitivo. El síndrome medular anterior, que generalmente corresponde a una alteración de la arteria espinal anterior, en donde por afectación de los cordones medulares anteriores hay principalmente un déficit motor y termoalgesia, que es de forma bilateral por debajo de la lesión. ¿Qué lo puede causar? Un hematoma, compresión medular, un traumatismo o un tumor. Los traumas que lo pueden ocasionar son traumas en donde se produce contusión medular, por ejemplo, por luxofractura, y un tipo de compresión medular puede ser secundario a una protrusión discal. La sensibilidad táctil y la sensibilidad vibratoria se ven conservadas porque la columna posterior se encuentra de forma bilateral, se encuentra indemne. El síndrome del epicono. El epicono es aquella sección de la médula espinal que está constituida por los segmentos L4 y S2 en algunas literaturas y otras literaturas refieren que es entre L5 y S1. Las lesiones a este nivel se van a manifestar con debilidad de la pierna, que es más de la pierna y no del muslo, trastornos sensitivos desde L5 hacia abajo, en donde se pueden ver afectados el escroto, el pene, los glúteos, la cara posterior del muslo, la región la región anteroexterna de la pierna y la planta del pie, asociado a trastornos esfinterianos, a veces, es más característico del síndrome de cono medular propiamente dicho, y la arreflexia rotuliana o aquilea. ¿Qué lo puede causar? Un hematoma, compresión medular, traumas y tumores. Sin embargo, aunque eso está descrito así en la literatura, es muy infrecuente que una lesión sea tan pequeña y se ubique a este nivel. Y lo que es más común que se observe es el síndrome de cono medular, en donde se ven afectados las últimas raíces, los últimos segmentos de la médula espinal, o sea, los segmentos sacros. Y he traído para describir este síndrome un cuadro comparativo con el síndrome de cola de caballo, describiendo 5 aspectos. El déficit motor, que puede ser plejía o paresia, a nivel del síndrome del cono medular es simétrico y a nivel del síndrome de cola de caballo es asimétrico por la afectación aleatoria de las raíces de la cola de caballo. Los reflejos. Obligatoriamente en el síndrome de cono medular debe existir arreflexia aquilea de forma bilateral, porque lo que caracteriza a este síndrome es la simetría. En cambio, en el síndrome de cola de caballo puede o no puede haber arreflexia, y si lo hay sería rotuliana y unilateral. El déficit sensitivo es característico en el síndrome de cono medular que sea en silla de montar, por el patrón que adoptan a nivel de los dermatomas, el área glútea y el área perianal. El dolor es característico en el síndrome de cola de caballo, a diferencia del cono medular, en donde puede o no estar presente. Y los trastornos esfinterianos son más comúnmente presentados a nivel del síndrome de cono medular, ya que es aquí donde se encuentran los centros sacros para la pelvis y para el recto. Los síndromes radiculares, ¿verdad?
son aquellas en donde se ven afectadas las raíces nerviosas. Ellas pueden estar comprometidas en 3 secciones o en 3 niveles. A nivel del canal vertebral, en el foramen de conjunción o fuera del foramen de conjunción. Los síndromes radiculares pueden ser sensitivos puramente o pueden ser también, cuando se ven afectada la raíz anterior, puede ir asociado a compromiso motor. De forma general, los síntomas son alteración de la sensibilidad subjetiva, que es lo que se denomina como radiculalgia, compromiso de la sensibilidad objetiva, en donde hay principalmente hipoestesia, pero también se pueden presentar disestesia, específicamente o especialmente el territorio afectado. Disestesias y parestesias. Déficit motor, que es dirigido hacia un grupo muscular que puede ir o no asociado a atrofias, y las contracturas, que pueden ser uni o bilaterales en los músculos paravertebrales. ¿Qué lo puede causar? Compresión secundario a una lesión osteoarticular o reumática, o por algún tipo de protrusión discal, traumatismos en pacientes posteriormente a una cirugía, la presencia de lesiones expansivas neoplásticas o procesos inflamatorios como radiculitis. Ahora vamos a describir las características que tienen dependiendo de la raíz nerviosa que sea afectada. Si la raíz afectada es L4, se puede observar cruralgia, en donde el dolor está irradiado a la cara antero-inferior del músculo y la cara interna de la pierna. Asociado a ello está presente el signo de la segue invertido, que es el dolor exacerbado en un paciente que está acostado boca abajo, y cuando se le extiende el muslo con la pierna flexionada o en extensión, se exacerba el dolor o la cruralgia que ya venía refiriendo. Ahí el déficit motor es a nivel del cuádriceps, que se caracteriza con disminución para la extensión de la pierna, y puede haber la presencia de hipo o arreflexia patelar dependiendo del grado de la lesión o del compromiso radicular. Si la radiculopatía afecta a la quinta raíz lumbar, se va a presentar ciatalgia, en donde el dolor está irradiado hacia la cara externa del muslo, en la cara posterior, y hacia la cara externa de la pierna, y se extiende posteriormente hacia el dedo gordo del pie. Está presente el signo de la segue, hay dolor a la palpación o a la percusión de la apófisis espinosa de L5, con el dolor paravertebral que ya hemos descrito, y va a haber un déficit motor en la extensión de los dedos del pie y del pie, que se caracteriza como una dificultad o se expresa como una dificultad para la marcha en talones. Si la radiculopatía afecta a S1, va a haber ciatalgia, que está irradiada hacia la cara posteroexterna del muslo y la pierna, el borde externo de la pierna, y se afecta, puede o no afectar el quinto dedo. Asociado a ello, hay percusión a nivel de S1, hay dolor al hacer la percusión o la presión a nivel de la primera vértebra sacra, déficit motor para la flexión plantar del pie y de los dedos, que se expresa como una dificultad para la marcha en puntillas, y hay arreflexia aquiliana. Para finalizar, vamos a hablar de las radiculopatías cervicales. Las radiculopatías cervicales son aquellas o principalmente afectan a la raíz C5, C6, C7 y C8, ya que aquí es donde está el mayor rango de movimiento. Y sus características clínicas son el dolor y las parestesias, déficit motor y arreflexia. Cuando se ve afectada la raíz de C5, el dolor está principalmente a nivel del hombro. El déficit está a nivel del músculo deltoides y la arreflexia es a nivel bicipital. A nivel bicipital. Cuando la raíz afectada es C6,
El dolor y las parestesias están principalmente a nivel del antebrazo, en la región anterior, y se extienden hacia el pulgar y hacia el índice. El déficit está para la flexión braquial y la reflexia de bicipital y estilo radial. Cuando se ve afectada la raíz de C7, entre el espacio de C6 y C7, el dolor se expresa principalmente en el antebrazo, en la cara posterior, y se irradia hasta el dedo medio, con un déficit para la extensión del antebrazo y areflexia tricipital. La raíz de C8 se ve afectada y su característica clínica o su expresión clínica es dolor y parestesias a nivel del cuarto y quinto dedo, del antebrazo en la región interna, y el déficit motor va a ser flexión para los dedos de la mano y la reflexia va a ser cúbito pronadora. La información de este seminario la he obtenido del Fustinioni, del libro de Semiología de Argentes, del libro de Neuroanatomía Clínica de Snell y del libro de Anatomía Clínica de Carpenter. Muchas gracias.